Sí. Continuamos. No, en realidad lo que hablábamos era la no medicalización, la utilización de tecnologías apropiadas, utilización de tecnologías simples, siempre hablando de un primer nivel de atención que implica la necesidad de una regionalización de la atención. Esa regionalización de la atención que se plantea dentro de la capital en dos áreas bien marcadas como norte y sur, con dos maternidades, que son la maternidad del Llano y la maternidad del Vidal, donde se pueden y se deben derivar para que los partos sean asistidos en las mejores condiciones en una maternidad de alta complejidad como la del Llano y la del Hospital Vidal. Todo esto tiene algunas características que tienen que ver con la integralidad. Es decir, entendemos que el control prenatal debe ser integral en todo su sentido. Y entendiendo como integral que no solo se refiere a la embarazada en particular, sino también a todo su contexto familiar y sobre todo una unidad centrada en la familia que tiene que ver con la embarazada, con su pareja y con su bebé o su hijo recién nacido. Una vez que tenemos más o menos claro cuáles son las características generales de un sistema de atención, el paso siguiente es entender lo que la perinatología ha planteado y que tiene que ver con el último trimestre del embarazo y con los primeros 28 días del recién nacido. Implica el control del puerperio y el control del recién nacido. Una atención que se base en la perinatología comienza puntualmente con la planificación del embarazo. Esa planificación que tanto anhelamos y que el otro día la doctora Areva lo planteó como el estudio preconcepcional, con el aporte de una serie de elementos que tienen que ver con estudios en particular, pero que de alguna manera el sistema de salud le otorga a esa embarazada la probabilidad de generar una gestación en las mejores condiciones. Es decir, la perinatología planifica la concepción y la planifica a partir de un estudio preconcepcional. Una vez que el embarazo está en marcha, existe la determinación de si es de bajo riesgo o si es de alto riesgo. Pero siempre el principio se basa puntualmente en la integralidad de la concepción del embarazo y de la concepción del sistema del control prenatal, que apunta a la familia, a la pareja, al bebé y al recién nacido. Cuando uno tiene claro de que la concepción no es solamente una atención biológica, sino que estamos hablando de una atención que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los sentimientos de la señora que está por embarazar o que se embarazó, y que el sistema de salud se transforma en sí mismo como un elemento de contención para que avance puntualmente esta situación del embarazo. No solamente hay que tener claro de que se planifica la gestación, sino que también hay un adecuado control de la prosecución del embarazo, utilizando tecnologías de bajo costo y que puedan ser necesarias llevarla a un alto costo y una mayor complejidad cuando la señora se transfiere a un sistema de salud hospitalario o, en este caso particular, nuestras dos grandes maternidades. Todo esto implica que el nacimiento se realiza en una institución que está adecuada, donde el operador y el asistente es un asistente adecuado a realizar el nacimiento, y lo que sigue, que no es otra cosa que la vigilancia del crecimiento y el desarrollo del recién nacido. Con todo eso, por un lado hablamos de lo que es la perinatología, lo que es el embarazo real de bajo riesgo, el control prenatal concebido como de bajo y alto riesgo, y puntualmente las características que tienen que, de alguna manera, acompañar esta situación del control del embarazo. Convengamos que el control prenatal tiene dos grandes madres. Por un lado, la atención primaria de la salud y por otro lado, el enfoque de riesgo. Sobre esa base nació el control prenatal de bajo riesgo. Convengamos de que la atención primaria de la salud, que es una estrategia que debe ser usada de manera continua, que es una estrategia que se basa en un compromiso del sistema de salud
para que las embarazadas, en particular en este caso, no se enfermen. La atención primaria de la salud no busca la curación, lo que busca es la prevención. A veces uno confunde el tema de la prevención y de la promoción de la salud. La prevención es el acto preventivo. Si uno se refiere en general la utilización del preservativo en la transmisión del VIH. Eso uno sabe que es un acto preventivo. ¿Cuándo se transforma en un acto de promoción? Cuando uno transfiere el acto preventivo a la comunidad. Esa es la acción de la atención primaria. La promoción de la salud, transmitiendo el utilizado en su lugar por las embarazadas, por las no embarazadas y con un proyecto futuro de hacerlo, y sobre todo cuando uno se refiere a la familia, que significa trabajar centrado en el paciente, que en definitiva es la función de la atención primaria. La atención primaria, por lejos, ha demostrado ser la mejor estrategia de salud y el control prenatal de bajo riesgo utiliza la atención primaria como una de sus grandes pilares para poder definir la continuidad del mismo. Hay que tener claro de que el control del embarazo tiene, por un lado, la universalidad, es decir, tratar de que la atención prenatal se refiera al 100% de las embarazadas. Por otro lado, tiene que ver con la continuidad. No son actos esporádicos, es algo que se mantiene en el tiempo. No son esos móviles de salud que recorren los centros asistenciales. Es un acto que tiene continuidad, sobre todo continuidad en el tiempo, porque el embarazo en sí es una entidad que se mantiene por esos 280 días que dijimos en algún momento y que no es otra cosa que las 40 semanas de la gestación. Todo, absolutamente todo, apunta a que el control y la vigilancia del embarazo permita terminar un embarazo con un bebé de término, entendiendo como el término entre 38 y 42 semanas, de peso adecuado, entre 2.500 y 4.000 gramos, y que tenga una salida a través de un canal vaginal con esa proporción cérvico-pelviana para permitir un recién nacido en esas condiciones. Cuando todo eso se logra, el control prenatal surtió efecto. Cuando nos referimos a la atención primaria como una estrategia de salud, es necesario que lo reforcemos con el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo es una entidad que es una estrategia de salud que se debe utilizar así como se utiliza la atención primaria. La atención primaria con todo lo que tiene que ver en la prevención y la promoción de la salud como un compromiso de que las embarazadas no se enfermen, siempre con un acto preventivo. El enfoque de riesgo genera una clasificación de las personas en sí, entendiendo que tanto las personas como las familias, todas tienen una probabilidad de enfermar o morir ante una situación, en este caso particular, el embarazo. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma calidad, no todas tienen la misma probabilidad. Hay algunas personas que tienen una mayor probabilidad de enfermar y otras que tienen una menor probabilidad. Eso establece dos situaciones particulares. La que tiene más probabilidades por sus características personales se considera de alto riesgo. La que tiene menos probabilidades se considera de bajo riesgo. No existe el riesgo cero y no existe el riesgo que de alguna manera comience y termine con la gestación. Una embarazada puede comenzar como de bajo riesgo y transcurrir en el devenir del tiempo y transformarse en un embarazo de alto riesgo. Justamente eso es lo que condiciona la vigilancia del control prenatal. El hecho de vigilarlo, vigilar la evolución, utilizando tecnologías simples, muy simples, pero que están avaladas justamente por la situación tan particular de la evidencia científica que permite utilizarla desde el principio hasta el fin y poder hacer en algún momento discernir entre una y otra para mantenerla dentro de este sistema de bajo riesgo que genera
normas de control de bajo riesgo para que puedan ser aplicadas y que de alguna forma es lo que durante el devenir de los 9 meses, durante ese tiempo en el que uno lo va a utilizar, pueda seleccionar las embarazadas que continúan en el control prenatal de bajo riesgo o que tienen que salir y entrar al alto riesgo. También entendiendo que cuando entran al alto riesgo, algunas situaciones se pueden solucionar y volver al bajo riesgo. Todo eso ocurre durante el control prenatal. Y el control prenatal tiene algunas cosas muy puntuales. Es decir, cuando uno define el bajo riesgo, para definirlo necesita un instrumento que haga la separación entre el bajo y el alto riesgo. Ese instrumento se llama historia clínica perinatal. Cuando uno habilita la historia clínica perinatal, que bien o mal llamada por la comunidad es la ficha amarilla, lo que hace puntualmente es, mediante una gran anamnesis y mediante un buen examen clínico inicial, define el bajo o el alto riesgo de la embarazada. Se dice ficha amarilla porque a cada uno de los interrogantes que aparecen en la historia clínica hay un cuadro amarillo que lo que significa es alerta. En el caso particular, de ejemplo más simple, es el de la edad. La edad de la embarazada está comprendida entre 15 y 35 años. ¿Por qué? Porque toda vez que tiene menos de 15 o más de 35, aparece un casillero amarillo, que lo que significa es alerta, que de otra manera lo que te está diciendo es todas las embarazadas que tienen menos de 15 o más de 35 tienen un factor de riesgo asociado a la edad y el embarazo. Mediante la utilización de la historia clínica perinatal y ese primer módulo, que es justamente el módulo de antecedentes de datos de filiación, que uno lo utiliza en el consultorio, que a ustedes eso no les va a tocar, pero sí podemos usar la ficha como un elemento teórico, no en la práctica, pero una vez que se definió el bajo, ahí comienzan las características natal de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque las características se refieren, por ejemplo, a la precocidad. Es decir, en qué momento entra la gestante al sistema de salud. Ser precoz en cuanto al control prenatal significa que cuanto antes yo haga el diagnóstico de embarazo y habilite la historia clínica perinatal y la defina como de bajo riesgo, lo más precoz es que entre dentro de las primeras 20 semanas. Lo ideal, antes de las 12. Lo que hablábamos el otro día con puntualmente el screening 11-14, pero eso significa que la señora está entrando al sistema de control prenatal de bajo riesgo con 12 semanas o menos. Hablamos de lo periódico, porque lo periódico no es otra cosa que definir los encuentros que va a tener un control prenatal de bajo riesgo con el sistema de salud. Y esos encuentros están definidos como que pueden ser 5, que lo mínimo es 5. Puede haber más, puede haber muchísimos más. Lo que no puede haber es menos. Esos controles implican un primer control o una primera visita o un primer encuentro que se hace con prioridad a aquellas que entran antes de las 12 semanas. El segundo control o la segunda entrega se hace entre 22 y 24 semanas. Cada una de esas visitas tiene que es lo que vamos a ir desarrollando con el devenir de las clases. Pero entre 22 y 24 semanas la señora tiene que recibir una visita. Entre 27 y 20, entre 33 y 35 la cuarta visita y entre 38 y 40 la última consulta, la última visita, el último encuentro que tiene prácticamente un componente educativo muy fuerte que tiene y se refiere específicamente al parto. ¿Tú estás levantando la mano, Carlos? Te estoy pidiendo que repita las semanas porque una se escuchó una parte. Ah, bueno. Repetí la tercera. Visita, eso. 22, 24, 27, 29, 33, 35 y 38 y 40.
serían las 4 visitas más la primera, que es la que se hace como primer control antes de las 20 y mejor antes de las 12. ¿Se entendió ahí? Ahora estoy yo en un Zoom. Sí, ¿Está hablando Doc, conmigo? se Hasta la 1 estoy en el Zoom. entendió bien, ¿Lo Doc. viste bien? Bueno, eso, en definitiva, la precocidad, lo periódico, lo completo y lo continuo. Porque él Control fue prenatal el de que bajo riesgo. puso, el que Lo puso completo, la nota. que se refiere puntualmente al contenido de la consulta. ¿Listo? Uno define... ¿Qué pasó? Uno define como completo... Disculpen. Ahora sí. Uno define como completo y continuo porque asocia de cada control o cada... se define qué cosas hay que hacer. Si uno pone dentro de la consulta que tiene que tomar la tensión arterial, la tiene que tomar. Cuando no la toma, el control no es completo. Respeta la periodicidad, tampoco es continuo. Es decir, todo esto puntualmente lo que dice es que el control prenatal tiene que ser periódico, tiene que ser precoz, tiene que ser completo, tiene que ser continuo, tiene que ser integral. La cobertura o el impacto social que pueda tener el control prenatal se va a definir en cuanto y tanto la mayor cantidad posible de embarazadas entren a este sistema. Si yo consigo con un sistema de un control de bajo riesgo reducir lo que es la morbilidad y la mortalidad que se asocia al embarazo, entendiendo como que nos estamos refiriendo a la gestante y su recién nacido, si yo consigo con un control prenatal adecuado reducir a un punto tal de que esa reducción sea algo ya inevitable, en el sentido de los números, si yo puedo hacer todo lo que se pueda a través de esta estrategia, la cosa funciona muy bien. A eso hay que agregarle de que el control prenatal, al no ser medicalizado, al utilizar tecnologías apropiadas que tengan que ver puntualmente con una cosa muy simple, que es la no utilización de la mayor tecnología disponible, sino al revés, las tecnologías más simples que uno pueda aplicar en un control prenatal, se reduce a 4 o 5 elementos. Por eso uno dice que esto implica que nuestro cursado se va a referir a controlar un embarazo utilizando sistemas que sean de muy bajo costo. Ese sistema de muy bajo costo hoy primero comienza con la historia clínica perinatal, el papel, la ficha amarilla que define el alto o el bajo riesgo, y una vez definido el bajo riesgo, la utilización de elementos simples, como ser una balanza pesa-persona que apunta al control del peso y talla de la señora, una cinta métrica para evaluar el crecimiento intrauterino y la vitalidad del bebé a través de la cinta métrica y un estetoscopio de Pinar o un detector de latidos cardiofetales. Y con eso nosotros tendríamos que tener más o menos claro de que utilizando ese sistema, un laboratorio mínimo, unas ecografías determinadas que hoy por hoy se pueden hacer, con eso nosotros podemos llegar a completar las características de un control prenatal definido por bajo riesgo con una ficha de selección que no es otra cosa que la historia clínica perinatal. En realidad, yo tenía que hablar puntualmente de esto, características del control prenatal, los orígenes del mismo, los conceptos fundamentales que tienen que ver con la atención primaria, con el enfoque de riesgo, y que no es otra cosa que la aplicación de dos estrategias que se conocen, que son útiles, que se saben que existen y son aplicables, y un sistema de salud como el que tenemos, donde la regionalización del mismo y la multidisciplina lo hace hoy por hoy factible. Faltan cosas, muchísimas. Faltan situaciones que hace falta implementarlas, seguro. Que seguramente en algún momento podremos discutir cuánto de esto que se dice se hace.
y cuánto de lo que se dice que se hace se aplica, y cuánto que eso, un tratamiento diferencial, entendiendo de que la atención primaria, más que nada lo que busca es que la señora no se enferme. Es decir, utilizar actos preventivos para que uno pueda aplicarlos durante la utilización de este sistema, que no es otra cosa que un sistema entendiendo como que las embarazadas son diferentes, no todas son iguales, no todas tienen la misma probabilidad de enfermar durante la gestación, y eso hace que las embarazadas merezcan normas de control de bajo riesgo y normas de control de alto riesgo. Yo creo que con esto terminamos. Me faltan las preguntas. ¿Sí? ¿Carlos? Está apagado tu micrófono. Ahora justo apagué. Cuando termine quiero hacer un aporte. Hacer las preguntas para que nos guíen en la actividad de las comisiones. Sí, en realidad yo elaboré 3 preguntas. La primera es definir el embarazo de bajo riesgo. El segundo es definir el riesgo. Y lo tercero, para que nos quede muy claro, la atención primaria y el enfoque de riesgo. Si nosotros podemos, utilizando las guías que están en los campos, guías de control prenatal, utilizando eso, y a lo mejor algo de lo que yo dije y algo de lo que puede aportar el doctor Impelé, la probabilidad de responder estas preguntas existen. Y vuelvo a insistir, definir el embarazo de bajo riesgo, definir el control prenatal de bajo riesgo y tener un concepto básico de lo que es la atención primaria y el enfoque de riesgo. Esas son las 3 consignas a partir de esto que pudimos conversar hoy. Yo ahí termino. Yo ahí lo que puedo hablar, Pola. Sí, estás hablando. Lo que quiero es destacar para los estudiantes de 5º año que el embarazo es la oportunidad para realizar este tipo de actividades con mucha prevención. Una apendicitis, una colecistitis, o un cólico renal o un infarto, no podemos prever en qué fecha va a ocurrir. En cambio, con el embarazo, sabemos que es un proceso que dura 40 semanas y que va a ocurrir alrededor de una fecha 14 días antes o 14 días después. Por eso es que el embarazo es un muy buen momento para aprender, para recordar y para entrenarse en las medidas anticipatorias y preventivas que plantea el control prenatal y que muy bien lo expresó el doctor Sodero. De todas maneras, con esa medida básica, esencial, elemental, podemos disminuir la morbimortalidad materna y fetal, feto neonatal, podemos trabajar con esas cuestiones elementales. Lo que no priva de que si tuviéramos posibilidades, no dejemos de pensar en las otras patologías que parecen ser más difíciles de bajar su morbimortalidad, como ser las congénitas, las cromosomopatías. Por eso digo, si todos tenemos en la cabeza esa información y tenemos el acceso y la posibilidad de pedir precozmente un tamizaje 11-14, deberíamos hacerlo porque en este tiempo el conocimiento y la ciencia nos dicen que no podemos dejar de pedir y dejar de pensar y dejar de buscar. Entonces, lo mínimo básico esencial es lo que le vamos a enseñar en el control prenatal de bajo riesgo, pero eso no quiere decir que nos pongamos límites nosotros, eso es lo mínimo, por debajo del cual, si no hacemos eso, es el no control prenatal. Si hubiera 4 controles y alguien le dice se controló, no le controló nada. Si en uno de los controles no se hizo uno de los contenidos del control, que dice el doctor Sodero, es un control no válido, porque lo que pedimos es lo mínimo esencial.
Creo que es lo que me parecía que debía aclarar. Igual el doctor Gimpelevich te va a seguir contando algunas cosas más. Muchas gracias. Perdón, ahí me pidieron, ¿me escuchan? Me pidieron que repita las preguntas. Y la primera habla sobre la definición del embarazo de bajo riesgo. La segunda es el control prenatal de bajo riesgo. Son dos cosas bastante distintas. Embarazo de bajo riesgo por un lado y control prenatal de bajo riesgo por otro. Y finalmente, repasar la atención primaria y el enfoque. Otra cosa que las madres de este tipo de control, cuando uno define atención primaria y define el enfoque de riesgo, puede tener como una consecuencia, como un recién nacido, el enfoque de riesgo aplicado al control prenatal de bajo riesgo. Embarazo de bajo riesgo, control prenatal de bajo riesgo, atención primaria y enfoque de riesgo. Esas son las tres cosas sobre las que tenemos que trabajar en los prácticos. Y queda Germán. Bueno. ¿Estamos? Sí. Sí. Buenos días a todos. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, Germán. Bueno, buenos días. Voy a agregar algunas que otras cositas más, porque el doctor Sodero casi dijo todo. Lo que tiene que quedar claro en cuanto a control prenatal de bajo riesgo es que, ahí está, como dijo Yael, precoz, periódico, completo y de amplia cobertura. O sea, lo antes posible cuando la embarazada se entere. Periódico quiere decir que no puede ser los 5 controles en un solo mes. Tiene que estar repartido bastante bien, tiene que estar repartido entre los 9 meses, digamos, del embarazo. O sea, precoz al principio, luego, así como él dijo, más o menos en esas edades gestacionales que él mencionó. Y completo quiere decir que todo lo que se pueda aplicar, se tendría que aplicar, y de amplia cobertura es aquello que se puede implementar a todos, no solamente a un grupo de embarazadas. La definición, creo, él ya dijo, pero repito, el control prenatal consiste en aquellas medidas que se aplican a la embarazada por el grupo de salud, destinadas a llevar al feliz término el embarazo y puerperio. Esa es la definición de control prenatal. Ahora, ¿cómo implementamos ese control? Lógicamente que cuando la embarazada se entera, habitualmente nos llegan con un diagnóstico de embarazo. Entonces, ya entramos como un control prenatal con el interrogatorio. El interrogatorio es lo que ustedes ya saben, que se les ha enseñado en clínica médica. Para hacer el interrogatorio, aquí está la ficha amarilla que dijo el doctor Sodero. Nos vamos a guiar por esto que se llama carnet perinatal en este caso, porque se le entrega a la embarazada esto y se deja otra constancia supuestamente en el hospital de lo que yo investigué en esta paciente. Y ustedes van a ver que esta ficha de control prenatal, que es bastante completa, esto, se hacen el interrogatorio y va cayendo las señales de alerta. Por eso dice acá bien claro, el color amarillo significa alerta, no indica necesariamente riesgo de práctica inadecuada o práctica inadecuada, ¿no? Bueno, entonces en el interrogatorio vamos a centrarnos con este carnet perinatal, o en todo caso, mejor dicho, una historia clínica perinatal resumida. Y
¿qué es lo más, qué es lo que vamos a utilizar como método? Se había dicho claramente que de bajo costo, o sea, aquí están los contenidos de qué vamos a investigar en cada paciente. Lo primero que vamos a pedirle es ¿cuándo fue la última menstruación? Esa es la pregunta típica nuestra. Entonces, podemos saber de cuánto de amenorrea está. Entonces, en cada control tenemos que saber la amenorrea. O sea, tenemos que saber la edad gestacional, perdón. Entonces, vamos a utilizar un sistema simple, que es esto. Esto es, se llama calculador obstétrico. Ya vamos a desarrollar después. Con eso calculamos la amenorrea. Después tenemos que tener una balanza, porque tenemos que pesar al paciente, y un tensiómetro para tomar la presión. Después vamos a tomar la altura uterina, una cinta centimetrada. Ahora ya hay una cinta que tiene un montón de elementos como que nos pueda servir para tratar de ver si esta paciente con la altura uterina está o no está en la edad que corresponde, o hubo algún cambio o algo que no corresponde. Esos son los controles que se hacen, pero en la primera consulta tenemos que hacer un examen clínico general. General quiere decir de la cabeza a los pies. Desde que no tenga... es más, ustedes ya saben, en clínica se les habrá enseñado que apenas ingresa la paciente, ya podemos empezar a ver, porque tenemos que ejercitar los 5 sentidos. Tenemos que ver la marcha de la paciente, si el problema la marcha es por el embarazo o tiene alguna patología. Tenemos que investigar todo. Entonces, lo más rápido que le puedo decir es investigar las mamas, si están en condiciones, si no tienen problemas, si tienen el pezón como para que pueda amamantar, y ya se puede hacer algo de, ¿cómo les puedo decir? Algo como que para que ella pueda amamantar y enseñarles qué es lo que tiene que hacer. Después medir la altura uterina con la cinta que les dije, si se puede hacer la estática fetal, o sea, cómo está ubicado el feto dentro del abdomen, dentro del útero, perdón. Y el examen es conveniente, y cuándo es conveniente hacer el primer examen ginecológico, y posiblemente sea ahí, en ese momento, o sea, en la primera consulta, porque como vamos a hacer 5 consultas, posiblemente sea conveniente hacerle lo que se dice un examen ginecológico, o sea, un Papa Nicolau y colposcopía en ese momento o lo antes posible, porque un embarazo puede ser un buen momento para hacer un descubrimiento de, por ejemplo, un cáncer de cuello. Después tenemos que ver si tiene edema. Habitualmente la embarazada se edematiza. Muy bien, después continuaríamos con solicitarle todos los estudios. Les muestro. Los estudios de laboratorio, ¿cuáles son los más importantes? Lo que figura ahí son todo lo que nosotros vamos a solicitar. Porque pueden haber patologías que la paciente no sabe que lo tenía, entonces posiblemente tendríamos que tratarlo durante el embarazo. Cultivo de orina, que está ahí el último, no ingresa como una rutina, sino si hay síntomas solamente. Y la ecografía
conviene que sea en el primer trimestre la primera ecografía. Es una tecnología últimamente bastante accesible, no lo más accesible, pero bastante accesible, no como un tensiómetro o una balanza o una cinta o un calculador obstétrico, pero bastante accesible. Entonces es conveniente que la primera ecografía sea lo más temprano posible. La primera ecografía, la ecografía temprana o del primer trimestre, tiene para el cálculo de la edad gestacional un margen de error muy pequeño. Entonces, sería muy bueno y conveniente que cada embarazada tenga una ecografía del primer trimestre. Lógicamente que certificar la vitalidad significa poder escucharlo, que depende del método que tengamos en ese momento. Habitualmente el estetoscopio de Pinar nos va a detectar, en algunos casos, la mayoría de las veces, después de las 20 semanas, ¿no es cierto? Y bueno, con la ecografía se podría detectar patologías congénitas. Otros estudios en particular no creo que sea necesario. Estos son los elementos que yo les dije: un calculador obstétrico, el estetoscopio de Pinar, la cinta. Estos son elementos baratos, al alcance. Acá lo único caro que podría llegar a ser es la ecografía. Y entonces, esto que yo le estoy tratando es el primer control y los sucesivos controles. Después ya veremos cómo hacer los sucesivos controles. Además de eso, hay que aprovechar como para decirle cuáles son los elementos tóxicos que no conviene que adopte la embarazada, ¿no? Alcohol, cigarrillo, drogas prohibidas. Y por ahora creo que ya agregué todo lo que el doctor Sodero más o menos ya había completado. No creo que quede ninguna otra cosa más, salvo alguno que otro que ya ustedes lo tienen en el aula. Entonces, en base a eso, estas son recomendaciones que podríamos hacer. Doctor, una pregunta. Sí. Si no tenemos ese estetoscopio, un estetoscopio normal, ¿nos sirve? El estetoscopio normal puede llegar a servir más adelante el que tenga una, como que figura acá, pero el que tenga una campana, el que tenga la campanita, no la membrana, que tenga la campanita, pero bastante más adelante. El de Pinar es el que mejor escucha. Buenísimo. Entonces es más elemental. Bueno, otra cosa que le iba a mencionar, la suplementación con hierro. Acuérdense que el primer trimestre se recomienda el ácido fólico de 5 miligramos. El mercado viene de 1, de 5 y de 10. Es recomendable entonces cuando nos enteramos de que está embarazada, hasta las 12 semanas el ácido fólico de 5 miligramos y después 60 miligramos de hierro en comprimido durante todo el embarazo después de las 12 hasta el tercer mes después del parto. Creo que eso es todo lo que le puedo agregar a lo que ya el doctor Sodelo dijo. Me sacó la clase. ¿Listo? No, se complementaron, no era que te sacó la clase. Hay una complementación. Queremos que entre todos aportemos para que ustedes aprendan todo. Así claro, que perdón. Esto, lógicamente, que mañana y pasado tenemos que desmenuzar, lógicamente. Ellos ya tienen una guía en el aula, está una guía muy completa, que no creo que entre dudas, es bastante completo todo lo que está. Y esto es un esquema que se les entrega como para ir guiándose nada más. Hola. Bien, doctor, muchas gracias. Hola. La doctora Morales, ¿hay algún...? Está con el micrófono ahí. Sí.
No, no veo ninguna pregunta que hayan hecho por el chat. No sé si van a hacer preguntas ahora los alumnos. ¿Cuál es más? ¿Así lo llaman ustedes? En No, el campus. campus. Si algún alumno quiere hacer alguna pregunta, Carlos. Yo quisiera, antes que el alumno, vamos a trabajar las comisiones con las consignas de Germán. ¿Podríamos trabajar los contenidos? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué te parece? Aparte de lo que preguntó Sodero, definir el embarazo de bajo riesgo, definir el control de bajo riesgo, recordar APS y enfoque de riesgo, y le agregaríamos... Ah, perdón, sí, le agrego 3 preguntas de lo que yo dije. Eso. Para trabajar, se supone que mañana trabajamos con la clase del doctor Sodero y pasado con mi clase, para Exacto. esquematizarnos un poquito más, ¿no? Sí. La primera pregunta, mencionar cuáles son los tóxicos prohibidos en el embarazo, o las sustancias prohibidas en el embarazo. Siempre hacemos PAP y colposcopía a nuestra embarazada. Es una pregunta con trampa. Siempre le hacemos un PAP y una colpo a nuestra embarazada, a la que estamos controlando. Y cuando conviene la primer ecografía. Sí, perfecto. Perfecto. Ahora sí podemos darle paso a las preguntas de los estudiantes. Para los dos, porque el doctor Sodero también está presente y puede hacer aportes, o cualquiera de nosotros. Acá hay una alumna que preguntó si cualquier cinta métrica sirve para medir la altura uterina. Sí, cualquier cinta métrica inextensible, porque necesitamos solamente los centímetros. La cinta métrica del CLAPS, esa que mostró el doctor Gimpelevich, es una cinta métrica que tiene en el reverso algunas cuestiones docentes. Para complementar la cinta métrica común de mamá o de costurera, es necesario tener las curvas de aumento de peso, la de altura uterina. Entonces, porque la cinta métrica por sí sola no dice nada. La cinta métrica da un dato que después lo tenemos que traspolar a una curva para saber si en qué percentil se está cumpliendo, o está ese dato que si es de presión, si es de altura uterina, de lo que sea. Así que es necesario que en la consulta, en el consultorio, donde van a atender embarazadas, ya sea en un SAPS o en un CAPS, esté como elemento importante, que aparezca y que se vea fácilmente y que la paciente entienda cómo está evolucionando su embarazo. Ella en una curva va a entender más fácil si le mostramos que su altura uterina corresponde a un percentilo 50 o un percentilo 10. Le podemos explicar y contar y ella puede visibilizar que está yendo bien o que se está desviando de la normalidad. A mí me gustaría aclarar el tema de el estetoscopio, que sí, que pueden utilizar el de campana, pero en realidad tiene que ser una mujer muy delgada para que se pueda escuchar. El que realmente permite transmitir bien la onda del sonido es el de Pinar, que es con el que habló el doctor. Y acá pone una alumna cuál sería la técnica para medir la altura uterina. Eso se va a dar en controles ulteriores o en los siguientes controles de embarazo. Por eso es que aquí el doctor no dio en esta clase, porque es primera consulta.
Y hay un videíto, ¿no es cierto? Sí, Que le vamos... ya está en el campus un video con algunas maniobras semiológicas. Eso busquen, miren en el campus que van a tener más información. Igual nosotros estamos abiertos y dispuestos para evacuar cualquier duda. Y si alguno de los docentes o alguno de los alumnos quiere hacer algún aporte a esta clase, a estos dos temas, aprovechen la oportunidad. ¿Puedo hablar? Bien, doctora. ¿Puedo hablar? ¿Un aporte? Sí, sí, dale. Lo que es importante cuando decían el estetoscopio epinar, el estetoscopio epinar tiene un tiempo de utilización que es a partir de las 20 a 23 semanas. Estamos hablando a partir del 5º mes. Antes, en el consultorio, no se pueden detectar latidos y bueno, con el de campana también me parece que es bastante difícil en cualquier tiempo gestacional. O sea que antes de las 20, 23 semanas, para ver vitalidad en el consultorio, lo que tenemos es el detector ultrasónico de latidos, que sigue siendo una tecnología barata. El precio creo que ahora en el mercado está entre 3.000 y 5.000 pesos y que en cualquier nivel, sobre todo en la atención primaria, siempre es bueno tenerlo. Eso era todo. La idea un poco es que cuando sean directores de un SAPS o de un CAPS, pidan que el equipamiento mínimo indispensable para la atención de la embarazada esté completo. Y eso es lo que dice la doctora Arévalo. Para un Ministerio de Salud Pública, para un servicio, para una provincia, tener un detector de latidos no es un gasto innecesario, es un gasto mínimo y muy necesario en los consultorios. Es más, yo creo que de a poco ya la ecografía va a estar en todos los consultorios. O sea que fíjense lo que eso nos decía Mareco, el doctor Mareco, que fue un profesor, nos decía hace 20, 30 años, que la ecografía va a ser lo que es el estetoscopio y el tensiómetro ahora, va a estar en el consultorio. Debemos prepararnos para eso. Debemos saber que eso es lo que viene y es lo que va a pasar. O sea que estemos pidiendo cosas razonables, presupuestando cosas que sirvan, que tengan, que sepamos que sirven para la atención de la salud y mejorar los resultados perinatales. Todavía se nos mueren niños que no deberían morirse. Todavía se mueren madres que son jóvenes y que no deberían morirse. Entonces, lo que le pedimos es estén muy atentos en el lugar que les toque estar. Pónganle todo lo que tengan, todo lo que puedan, mucha humanidad y atención. La ciencia les va a ayudar a poder resolver desde las cosas más esenciales a las cosas más complejas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Ahí Camila pregunta a partir de qué semana podemos comenzar a medir la altura uterina. Le contesto. Generalmente la altura uterina si no es muy gorda, a partir de las 12 semanas, un poquito antes, ya se puede. El libro les va a decir que supuestamente a partir de las 12 semanas sale de la pelvis el útero. Más o menos 12 semanas ya se puede, el más o menos que esté ejercitado, ya se puede medir la altura uterina. Diría 12. En la cinta que provee Salud Pública, dice a partir de las 13, ¿ve? Se supone. Habitualmente es cierto. O sea, a partir de ahí se puede empezar a medir. No sé qué más.
Ya, la pregunta, Pues perfecto, sí, sí, sí. Está bien. sí, esa pregunta ya vamos a ir viendo porque se va a desarrollar más adelante, lo de parto y demás, ¿no? Sí, eso es a Camila Lobato. Hay un alumno que está preguntando sobre parto. Supongo que eso recién vamos a dar cuando terminemos el módulo de control prenatal e ingresemos al módulo de parto. El alumno Luciano Liana, que quiere saber cómo actúa ante la presencia de un nacimiento de emergencia. Hay un módulo que es todo lo que es parto y que viene a continuación del módulo de control prenatal. Y también hay un tema específico de qué hacer frente a un parto inminente. A veces le decimos que mientras tanto no hagan nada, mientras menos hagan, la fisiología va a hacer más cosas. Y acá un alumno dice, ¿existe la posibilidad de algún video o microclase de cómo usar el gestograma y ecografía de control prenatal? Yo les quiero compartir la pantalla a los alumnos del aula. Y en el capítulo 3 tienen material de consulta. Acá tienen la guía de control preconcepcional, embarazo y puerperio, que es consulta básica. Y como dijimos, vamos a ir agregando contenidos a medida que vayamos avanzando con los temas. Tienen colocado uno sobre semiología y guías para evaluación de 3 de las maniobras semiológicas más importantes. Pero en esta guía que está en el aula, y este capítulo está habilitado desde que se habilitó el aula, pueden leer lo que algunas de las cosas que están preguntando, pero aparte son cosas que se van a ir dando también en los teóricos. Creo que es... este es mi alumno, ya me preguntó la otra vez. Mañana les voy a mostrar. Parece que tiene un cierto complejo dice que no le entiende al gestograma. Al gestograma. No se preocupen, es muy fácil. Le voy a mostrar en vivo. Aquí también una alumna pregunta sobre estática fetal. Daniela entró recién al aula, recién la admití, por eso por ahí no habrá escuchado. O sea, hay clases que, si ven el cronograma de clase, hoy se daba el concepto de control prenatal y primera consulta. Y después vienen más clases sobre control prenatal en donde se va a ir avanzando con esos temas, porque como decía el doctor, en la primera consulta vos no podés dimensionar apenas altura uterina en ciertas condiciones y la estática fetal se va a ir determinando en edades gestacionales más avanzadas que se van a ver en los otros controles. Perfecto, perfecto. Y también pueden controlar el embarazo sin gestograma, ¿no? También les vamos a trabajar cómo calcular la fecha probable de parto, cómo calcular la menorrea y cómo poder seguir el embarazo sin gestograma a veces. A veces no está el gestograma. O sea, es una herramienta, es un auxilio, pero podemos no tener. Así que hay que prepararse para si no tenemos. Les vamos a ayudar, quédense tranquilos. Hola. Sodero. No, yo quería hacer un pequeño aporte nomás. Germán habló de la altura uterina a partir de las 13 semanas. Historia clínica, el carnet prenatal tiene en la parte muy importante que hay que aprender a manejarla. Por un lado, la curva de altura uterina respecto a la edad gestacional, y por otro lado, el índice de masa corporal según la edad gestacional. La curva de altura uterina comienza en la semana 13 y la curva de peso-talla por edad gestacional comienza en la semana 7. Es decir, una empieza antes que el útero se haga intrapélvico y la altura uterina comienza a partir de que el útero se hace intrapélvico, o sea, primer trimestre. Digo porque todas esas cosas seguramente vamos a tener que ir trabajándolas
recuperando lo que dijo Pola, nosotros tenemos por delante un gran componente del control prenatal que tiene que ver puntualmente con prácticas y estrategias que se utilizan en esos 4 controles restantes a partir de del primer encuentro, que es la primera consulta que habló Germán. Cada uno de los datos de laboratorio que se obtienen son verificados en la segunda consulta, donde uno observa y mira absolutamente todo lo que se refiere a serología y al estado general de la señora que comienza su control prenatal de bajo riesgo. En realidad yo creo que los alumnos se están anticipando bastante, y un poco porque hay que satisfacer, ya sea en los prácticos por un lado, pero puntualmente en los teóricos, que son los que vienen. Riesgo en todo su componente, para recién después pasar a lo que es trabajo de parto y poder entender cada uno de los detalles que tiene esta cosa tan particular, que es entender la fisiología materna. Cada vez que uno habla de estas situaciones, lo que está tratando de entender es que estamos hablando de la fisiología del embarazo, de la fisiología del trabajo de parto y la fisiología del parto. Todo aquello que se desvíe de esa fisiología es lo que uno va a entender como un cuadro patológico, una acción diferente a la que estamos planteando. Pero convengamos de que esa metamorfosis de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio es justamente lo que uno tiene que aprender a entender para poder no equivocarse y no medicalizar. Sabe mucho, Y no por eso habla mucho. transformar todas las embarazadas en embarazadas enfermas. Nada más. Sí, hay alumnos que están hablando superpuestos al doctor Sodero. ¿Quieren opinar algo? ¿Hola? Hola. Bien. Les voy a volver a compartir pantalla. Para que los alumnos vayan mirando el aula, de ver dónde está cada cosa. Después de la primera parte de inicio, está el capítulo 1, donde dice la presentación del cursado, el cronograma de actividades. Si ustedes abren en el cronograma de actividades, van a encontrar cómo se van desarrollando las clases. Y bueno, esto es lo que se dio ahora. Y el segundo control y ulteriores, aquí tienen semiología obstétrica, bueno, todo lo que se va a dar, y después con el módulo de parto, como para que exploren un poquito y vayan viendo cómo van a ir siendo los temas. Quería mostrarles eso para que sepan dónde está en el aula. Pero si ustedes ven en la guía didáctica y la leen completa, ahí también les explica paso por paso cómo está organizado el aula y dónde tienen cada cosa que pueden encontrar, que por ahí, por ser las primeras clases y las primeras semanas, estamos todavía un poquito perdidos. Gracias, doctor.